Segundo capítulo, la 10ª revelación. La revisión del viaje. En una roca, situada más arriba, medio escondido por un borde que sobresalía, estaba parado Will, con las manos apoyadas en las caderas y una amplia sonrisa. Lo veía ligeramente fuera de foco, de modo que parpadeé con fuerza y me concentré hasta que su cara de alguna manera se volvió más nítida. «Sabía que estarías aquí», dijo. Bajó ágil del borde y saltó hacia donde estaba yo. «Te esperaba». Lo miré incrédulo y me apretó en un gran abrazo. Su cara y sus manos tenían un brillo luminoso, pero excepto eso parecía todo normal. «No puedo creer que estés acá», balbucié. «¿Qué pasó cuando desapareciste en Perú? ¿Dónde has estado?» Me hizo un gesto para que me sentara frente a él en una roca cercana. «Te contaré todo», dijo, «pero primero debo saber algo de ti». «¿Qué circunstancias te trajeron a este valle?» Le conté en todo detalle lo de la desaparición de Charlene, el mapa del valle y el encuentro con David. Will quería saber más de lo que David había dicho, de modo que le conté todo lo que recordaba de la conversación. Will se inclinó hacia mí. «¿Te dijo que la 10ª tenía que ver con la comprensión del renacimiento espiritual en la tierra a la luz de la otra dimensión? ¿Y con el aprendizaje de la verdadera naturaleza de las intuiciones?» «Sí», le dije. «¿Es así?» Durante un instante pareció reflexionar y luego me preguntó: «¿Cuál ha sido tu experiencia desde que entraste a este valle?» Enseguida empecé a ver imágenes y respondí. Algunas eran de otras épocas, historias, pero después empecé a ver visiones reiteradas de esta laguna. Vi todo, las rocas, visiones reiteradas de esta laguna. Vi todo, las rocas, las cascadas e incluso que alguien estaba esperándome aquí mismo, aunque no sabía que eras tú». «¿Y dónde te ubicas tú en esta escena?», preguntó. Era como que me acercaba y lo veía. «O sea que era una escena de futuro potencial para ti», y ahí lo miré de reojo. «No sé si puedo seguirte». Como dijo David, la primer parte de la 10ª tiene que ver con la comprensión más plena de nuestras intuiciones. En las primeras 9 revelaciones experimentamos las intuiciones como corazonadas fugaces o presentimientos vagos, pero a medida que nos familiarizamos con estos fenómenos, podemos captar con mayor claridad la naturaleza de estas intuiciones. Acuérdate de Perú. ¿Acaso las intuiciones no se te presentaban como imagen? ¿Esta es la forma en que supiste cuándo ir a las ruinas celestinas? Aquí en el valle ha estado pasando exactamente lo mismo. Recibiste una imagen mental de un hecho potencial, dar con las cascadas y encontrarte con alguien, y pudiste vivirlo, provocando la coincidencia de descubrir de veras el lugar y encontrarme. Si hubieras ahuyentado la imagen o perdido la fe en buscar estas cascadas, habrías perdido la sincronicidad y tu vida habría seguido siendo chata. Pero tomaste en serio la imagen, la mantuviste en tu mente. David dijo algo referido a aprender a sostener la intuición, comenté, y Will asintió. «¿Y las otras imágenes?», pregunté. «Las escenas de épocas anteriores y estos animales. ¿La 10ª revelación habla de todo esto? ¿Tuviste el manuscrito?» «Referido a aprender a sostener la intuición», comenté, y Will asintió. «¿Y las otras imágenes?», pregunté. «Las escenas de épocas anteriores y estos animales. ¿La 10ª revelación habla de todo esto? ¿Tuviste el manuscrito?» Con un gesto de la mano de Will minimizó mis preguntas. «En primer lugar, déjame hablarte de mi experiencia en la otra dimensión, lo que yo llamo la dimensión de la otra vida. Cuando pude mantener mi nivel de energía en Perú, empezó,
Aun cuando todos ustedes sintieron miedo y perdieron su vibración, me vi en un mundo increíble de belleza y forma clara. Estaba allí, en el mismo lugar, pero todo era distinto. El mundo era luminoso y asombroso a un extremo que todavía no puedo llegar a describir. Durante mucho tiempo caminé por ese mundo increíble, dando un destino en mi mente. Viajé por donde quiera que se me ocurriría, buscándolos a ti, a Julia y a los otros, pero no pude encontrar a nadie. Y por fin empecé a detectar otra capacidad. Imaginando solo un campo blanco en mi mente, podía salir del planeta y entrar en un lugar de ideas puras. Allí podía crear todo lo que quería, solo imaginándolo. Hice océanos, montañas, paisajes fantásticos, imágenes de personas que se comportaban como yo quería, toda clase de cosas. Y cada una de las cosas era tan real como esta tierra. No obstante, al final me di cuenta de que un mundo tan construido no era tampoco un lugar gratificante. El hecho de crear de manera arbitraria no me daba una satisfacción interior. Después de un tiempo volví a casa y empecé a pensar qué quería hacer realmente. Y en ese entonces todavía podía como para hablar en su mayor parte con personas de una conciencia superior. Podía comer y dormir, aunque no tenía por qué hacerlo. Y por último me di cuenta de que había olvidado la emoción de evolucionar y experimentar coincidencias. La sensación de flotar era tan grande que creía erróneamente que por dentro seguía manteniéndome en mi conexión interior, pero de hecho me había vuelto demasiado controlador y había perdido mi camino. Es muy fácil perder el rumbo en este nivel de vibración, porque crear con la propia voluntad resulta muy simple e instantáneo. Y ahí pregunté, ¿qué pasó entonces? Me concentré en mi interior buscando una conexión más elevada con la energía divina, de la misma forma en que siempre lo hemos hecho. Era todo lo que hacía falta, mi vibración se elevó aún más y empecé a recibir otras y de vuelta hemos hecho. Era todo lo que hacía falta, mi vibración se elevó aún más y empecé a recibir otras y de vuelta intuiciones, y ahí vi una imagen tuya. ¿Y qué estaba haciendo?, preguntó. No lo veía con exactitud, me responde. La imagen era borrosa, pero al pensar en la intuición y sostenerla en mi mente empecé a ingresar en una nueva era de otra vida en la cual podía ver realmente a otras almas, grupo de almas en realidad, y si bien no podía hablar con ellas, sí podía captar en forma vaga sus pensamientos y su conocimiento. ¿Pudieron ellos mostrarte la 10ª revelación?, pregunté. Tragó y me miró como si estuviera a punto de arrojar una bomba. No, la 10ª revelación no se escribió nunca. ¿Qué?, pregunté. ¿No forma parte del manuscrito original? ¿Forma parte del manuscrito original? Y él respondió, no. ¿Pero existe siquiera? Ah, sí, existe, pero no en la dimensión terrenal. Esta revelación todavía no entró en el plano físico. Este conocimiento existe únicamente en la obra de la vida. Solo cuando un número suficiente de personas sientan en la Tierra esta información de manera intuitiva, podrá volverse real en la conciencia de todos como parte de alguien que lo escriba. Eso es lo que ocurrió con las primeras 9 revelaciones. De hecho, es lo que pasó con todos los textos espirituales, incluso nuestras más sagradas escrituras. Se trata siempre de información que existe primero en la otra vida y luego es captada con suficiente claridad en la dimensión física como para manifestarse a través de alguien que supone. Entonces, ¿por qué llevo tanto tiempo de alguien captar la 10ª? Y me miró perplejo. No lo sé. El grupo de almas con el que me comunicaba parecía saberlo, pero yo no lo entendía muy bien. Mi nivel de energía no era lo bastante elevado. En cierto modo tiene que ver con el miedo que surge en una cultura que pasa de una realidad material a una visión del mundo espiritual transformada. Entonces, ¿crees que la 10ª ya está lista para llegar? Sí, me respondió.
Los grupos de almas vieron que la 10ª está llegando ahora, poco a poco, a todo el mundo, a medida que vamos adquiriendo una perspectiva más elevada proveniente de un conocimiento de la otra vida, pero debe ser captada por cantidades suficientes de seres, igual que las 9 primeras, para superar el miedo. Y yo pregunté, ¿sabes de qué trata el resto de la 10ª? Debemos comprender cómo cumpliremos ese destino. Dicho conocimiento deriva de captar la especial relación entre la dimensión física y la otra. Debemos comprender el proceso de nacimiento, de dónde venimos, el panorama más amplio de lo que la historia humana trata de realizar. Y de pronto me vino una idea a la mente. Espera un momento, le dije. ¿No pudiste ver el texto de la 9ª revelación? ¿Qué decía la 10ª? Y Will se agachó. Decía que las primeras 9 revelaciones describían la realidad de la evolución espiritual, tanto personal como colectiva, pero que en verdad llevar a la práctica esas revelaciones, vivirlas y cumplir este destino requiere una comprensión más plena del proceso, una 10ª revelación. Esta revelación nos mostrará la realidad de la transformación espiritual de la Tierra, no solo desde la perspectiva de la dimensión terrenal, sino también desde la perspectiva de la dimensión de otra vida. Decía que comprenderemos con mayor plenitud por qué estamos uniendo las dos dimensiones, por qué los seres humanos deben cumplir con este propósito histórico. Y esta comprensión, una vez integrada a la cultura, asegurará su resultado final. También mencionaba al medio, diciendo que al mismo tiempo que va emergiendo una nueva conciencia espiritual, una polarización reactiva surgirá en temible oposición. Polarización reactiva surgirá en temible oposición, tratando de controlar en forma intencional el futuro con diversas tecnologías nuevas, tecnologías aún más peligrosas que la amenaza nuclear, que ya se descubrieron, y la 10ª resuelve esta polarización. Y ahí se detuvo bruscamente y miró hacia el este. ¿Oíste eso?, me dijo. Intenté escuchar, pero lo único que oí eran las cascadas. ¿Qué?, pregunté. Ese sonido inarticulado. ¿Ya lo habías oído antes? ¿Qué es? Respondió, no sé, pero también se oye en otra dimensión. Las almas que vi parecían muy perturbadas al respecto. Mientras Will hablaba, vi con claridad la cara de Charlene en mi mente. ¿Crees que este sonido interculado esté relacionado con esta nueva tecnología?, pregunté, como distraído, y Will no respondió. Noté que tenía su mirada perdida. No respondió. Noté que tenía su mirada perdida. ¿La amiga que estás buscando tiene pelo rubio?, preguntó, y ojos grandes y una mirada muy inquietante. Sí, le dije. Acabo de ver una imagen de su cara, y ahí lo miré. Pues yo también, le dije. Se volvió y contempló las cascadas por un instante, y yo seguí su mirada. La espuma, el rocío blanco daban un marco majestuoso a nuestra conversación. Podía sentir cómo crecía la energía en mi cuerpo. Todavía no tienes energía suficiente, me advirtió. Pero como este lugar es tan poderoso, creo que si yo colaboro y los dos nos concentramos en la cara de tu amiga, podemos pasar de todo a la dimensión espiritual y tal vez descubramos dónde se halla y qué está sucediendo con ella y con este valle. Yo dudé. ¿Estás seguro de que puedo hacerlo? Podrías irte quizás, me respondió sonriendo. ¿No ves lo significativo que es el hecho de que estemos aquí juntos? La cultura humana empieza a entender la otra vida y a captar la 10ª. Creo que tenemos una oportunidad de explorar juntos la otra dimensión. Sabes que esto es como un destino. En ese momento oí el ruido inarticulado en el fondo, aún por sobre el ruido de las cascadas. De hecho, lo sentía sonar en mi plexo solar. Y ese sonido aumenta, dijo Will. Tenemos que irnos. Charlene podría encontrarse en problemas. Y yo pregunté, ¿qué hacemos? Will se acercó un poco más sin dejar de tocar mi espalda. ¿Debemos recrear la imagen que recibimos de tu amiga y sostenerla? Sí, como te dije, estamos aprendiendo a reconocer nuestras intuiciones y a creer en ellas a un nivel todavía mucho más superior.
Todos queremos que las coincidencias se presenten. Sí, como te dije, estamos aprendiendo a reconocer nuestras intuiciones y a creer en ellas a un nivel todavía mucho más superior. Todos queremos que las coincidencias se presenten de manera más consecuente, pero para la mayoría de nosotros esta conciencia es nueva y estamos rodeados de una cultura que todavía actúa mucho según el viejo escepticismo. De ahí es que perdamos la expectativa y la fe. No obstante, empezamos a darnos cuenta de que cuando prestamos plena atención e inspeccionamos los detalles del futuro potencial que nos es mostrado y sostenido, expresamente la imagen en el fondo es de nuestras mentes. Creyendo en forma intencional, todo lo que imaginamos tiende a ocurrir de una manera más fácil. Entonces, de alguna manera también queremos que ocurra. No exactamente. Es planificada. Lo mismo pasa con esta dimensión. Aunque todo se mueve a un ritmo más lento, podemos querer y crear casi todo lo que deseamos, pero la verdadera plenitud aparece solo cuando nos armonizamos por primera vez con nuestra dirección interior y con nuestra guía divina, y ahí vemos la intuición. Recién entonces usamos nuestra voluntad para avanzar hacia los logros que recibimos. En este sentido nos convertimos en co-creadores con el principio divino. Ya ves de qué manera este conocimiento inicia la 10ª revelación y estamos aprendiendo a usar nuestra visualización de la misma forma en que se usa en la otra vida. Y hacerlo nos alinea con otra dimensión y eso contribuye a acortar la distancia entre el cielo y la tierra. Yo ascendí el cielo y la tierra. Yo asentí, comprendiendo totalmente. Después de respirar hondo varias veces, Will ejerció una mayor presión sobre mi espalda y me instó a recrear los detalles de la cara de Charlene. Durante un momento no pasó nada y de pronto sentí una ráfaga de energía que me sacudía hacia adelante e imprimía en mí una aceleración desenfrenada. Avanzaba a velocidades fantásticas por una especie de túnel multicolor. Entero consciente me preguntaba por qué no tenía miedo, pues lo que en realidad experimentaba era una sensación de reconocimiento, de dicha, de paz, como si hubiera estado allí antes. Cuando el movimiento paró, me vi envuelto en una luz cálida y blanca y busqué a Will y me di cuenta de que se hallaba en el pie a mi izquierda, un poquito más atrás. Ya está, dijo sonriente. Sus labios no se habían movido, pero podía oír su voz con toda claridad. Vi entonces la apariencia de su cuerpo. Parecía exactamente el mismo, solo que con una luz iluminada por completo, pero desde adentro. Estiré el brazo para tocar su mano y noté que mi cuerpo lucía igual. Cuando lo toqué, lo que sentí fue un campo, alejado varios centímetros del brazo que veía. Empujé, pero me di cuenta de que no podía penetrar en esa energía. Lo único que lograba era alejar su cuerpo de mí. Will estaba cerca, llena de regocijo. De hecho, su expresión era tan divertida que yo también me reí. Sorprendente, ¿no?, preguntó. Esta vibración es más elevada que de las ruinas celestinas, respondí. ¿Sabes dónde estamos? Will guardó silencio y me miró. Daba la impresión de que nos encontrábamos en un medio espacial y que teníamos algún sentido de arriba y abajo, pero estábamos suspendidos, inmóviles en el aire, y no había horizontes. La luz blanca era una pista constante en todas las direcciones. Y por fin Will dijo: este es un punto de observación. Estuve aquí brevemente cuando imaginé tu cara y había otras almas, y pregunté ¿qué hacían? Observaban a las personas que habían venido después de la muerte. ¿Cómo? ¿Quiere decir que aquí vienen las personas justo después de morir? Sí, me dijo. ¿Y por qué estamos acá? ¿Le pasó algo a Charlene? Y él se volvió directamente a mí. No creo. Recuerda que me pasó cuando empecé a proyectar tu imagen. Pasé por muchos lugares antes que al final nos encontráramos en las cascadas. Es probable que debamos ver algo antes de poder encontrar a Charlene.
Esperemos y veamos qué ocurre con un gesto en dirección a nuestra izquierda, donde varias entidades tipo humano se materializaban directamente frente a nosotros a una distancia de unos 9 metros. Mi primera reacción fue desconfiar. Will, ¿cómo sabemos que sus intenciones son amistosas? Y si quieren poseernos o quieren hacernos algo por el estilo. Y me miró con una expresión seria. ¿Cómo sabes si en la Tierra alguien trata de controlarte? Lo captaría. Podría decir que las personas se muestran manipuladoras. ¿Y qué más? Supongo que me quitarían energía. Sentiría una disminución de mi sentido de la sabiduría, de mi orientación. Exacto. No seguirán las revelaciones. Todos estos principios funcionan de la misma forma en ambas dimensiones. Hasta tanto, las entidades no se formaron del todo. Yo seguí desconfiando, pero por fin sentí que de sus cuerpos emanaba una energía afectiva y solidaria que parecía contenida en una luz blancucenta y ámbar, y que danzaba y se agitaban enfocándose y desenfocándose. Las caras tenían características humanas, pero podían mirarte en forma muy directa. Yo ni siquiera podía saber cuántas almas había. En un momento me pareció que había 3 o 4 delante nuestro. Luego parpadeé y habían 6, después 3 otra vez, todas apareciendo y desapareciendo. En general tenían el aspecto de una nube ámbar vacilante y animada sobre el fondo blanco. Después de varios minutos, una forma humana empezó a materializarse junto a las otras, solo que esta figura estaba más nítidamente en el foco y parecía en un cuerpo luminoso semejante al de Will y a mí. Vimos que era un hombre de mediana edad y miraba desesperado alrededor. Gran sorpresa, cuando lo enfoqué de cerca capté lo que sentía y pensaba, y miré a Will, que me confirmó con un movimiento de la cabeza que él también sentía la reacción de esta persona. Volví a enfocarla y observé que pese a cierto desapego y cierto sentido de amor y solidaridad, se hallaba en un estado de shock por haber descubierto que había muerto. Apenas unos minutos antes había estado corriendo como lo hacía de costumbre, y mientras trataba de subir una larga pendiente sufrió un infarto. El dolor duró apenas unos segundos y de pronto se deslizó fuera de su cuerpo mientras observaba como un montón de transeúntes corrían a ayudarlo. Muy pronto llegó un equipo de paramédicos que trabajó febrilmente para reanimarlo. Por último, mientras iba sentado junto a su cuerpo en la ambulancia, oyó horrorizado que el jefe del equipo lo estaba declarando muerto. Frenético trató de paramédicos que trabajó febrilmente para reanimarlo. Por último, mientras iba sentado junto a su cuerpo en la ambulancia, oyó horrorizado que el jefe del equipo lo estaba declarando muerto. Frenético trató de comunicarse, pero nadie lo oía. En el hospital, un médico confirmó al resto del equipo que su corazón había literalmente explotado, que nadie habría podido hacer nada para salvarle la vida. Y una parte de él trataba de aceptar el hecho y la otra lo resistía. ¿Cómo podía estar muerto? Por último llamó pidiendo ayuda y al instante se vio en un túnel de colores que lo había traído a donde se encontraba ahora. En ese instante parecía tomar una mayor conciencia de las almas y se acercaba a ella, saliéndose cada vez más de nuestro foco para parecerse más a ellas. Entonces, bruscamente se precipitó hacia nosotros y enseguida quedó dentro de una especie de oficina, de modo que podíamos ver qué ocurría dentro. Solo la oficina, el cielo no era azul sino de un extraño color verdoso. Está autoengañándose, dijo Will. Recrea la oficina donde trabajaba en la tierra, tratando de convencerse de que no murió. Las entidades se acercaron y aparecieron otras hasta que hubo decenas de ellas, todas entrando en foco y saliendo bajo la luz del ámbar. Parecían enviarle al hombre amor y algún tipo de información que yo no entendía. Poco a poco la oficina construida empezó a desvanecerse y al final desapareció por completo. El hombre tenía ahora una expresión de resignación y volvió a ponerse en foco con las entidades. «Vamos con ella», oí que decía Will. En ese preciso instante sentí su brazo, o más bien la energía de su brazo, presionando mi espalda.
En cuanto accedí, hice mejor. Las entidades tenían ahora caras resplandecientes, en gran medida como Will y yo, pero sus manos y pies, en vez de estar claramente formados, eran meras radiaciones de luz. Ahora podía enfocar las entidades hasta 4 o 5 segundos antes de perderlas y tener que parpadear para encontrarlas otra vez. Me di cuenta de que el grupo de almas, al igual que el individuo muerto, observaban un punto intenso de luz brillante que avanzaba hacia nosotros. Se expandió hasta convertirse en un haz masivo que cubrió todo, incapaz de mirar la luz directamente. Me volví de modo que solo podía ver la silueta del hombre que observaba el haz sin dificultad aparente. De nuevo, pude captar sus pensamientos y emociones, y la luz lo llenaba con un sentido de amor y una perspectiva de serenidad imaginables. Al tiempo que esta sensación lo invadía, su punto de vista y su perspectiva se expandieron hasta que logró ver con claridad la vida que acababa de vivir desde un ángulo vasto y sorprendentemente detallado. Vio de inmediato las circunstancias de su nacimiento, su vida familiar temprana. Nació como John Dolan Williams, hijo de un padre que era intelectualmente lento y una madre muy desapegada y ausente, debido a su participación en distintas actividades sociales. Como consecuencia de ello, había crecido iracundo y desafiante, con un perfil de interrogador ansioso por probar al mundo que era un hombre de éxito y brillante y que podía dominar la ciencia y la matemática. Obtuvo un doctorado en física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts a los 20 años y enseñó en 4 universidades prestigiosas antes de ingresar al Ministerio de Defensa y luego en una empresa de energía privada. Obviamente, había Ministerio de Defensa y luego en una empresa de energía privada. Obviamente, había asumido este último cargo con un abandono total y sin tener en cuenta para nada su salud. Después de años de mala alimentación y una falta total de gimnasia, le diagnosticaron una afección cardíaca crónica. Inició una rutina de ejercicios demasiado agresiva que le resultó fatal. Había muerto en toda la fuerza de la edad de 58 años. En ese momento la conciencia de Williams se desvió y empezó a sentir un hondo arrepentimiento y un dolor emocional fuerte en cuanto a la forma en que había llevado adelante su vida. Se dio cuenta de que su infancia y su familia inmediata había servido de un marco perfecto para exponer lo que ya era la tendencia de su alma, y al utilizar el desafío y el estilismo para sentirse más importante. Su principal herramienta había sido ridiculizar y minimizar a los demás, criticando sus capacidades, su ética de trabajo, su personalidad. No obstante, ahora podía ver que había tenido todos los profesores adecuados para ayudarlo a superar su inseguridad. Todos habían llegado al momento indicado para mostrarle otro camino, pero él los había ignorado. Había continuado en un cambio con su visión hasta el final. Había tenido ante sus ojos todos los signos necesarios para elegir su trabajo con más cuidado, para disminuir su aceleración. Montones de implicaciones y peligros inherentes a su investigación se le habían pasado por alto. Había permitido que sus empleados lo alimentaran con nuevas teorías y hasta principios físicos que él desconocía totalmente, sin cuestionar siquiera su origen. Estos procedimientos daban resultados y eso era todo lo que le había preocupado al conocimiento. Una vez más, Dios mío, fallé igual que antes. Su mente se trasladó con brusquedad a otra escena, una existencia anterior. Estaba en los Apalaches del sur durante el siglo XIX, en un puesto militar. En una gran carpa varios hombres estudiaban un mapa, unas antorchas vacilantes iluminaban desde las paredes. Se había llegado a un acuerdo entre los oficiales del campo presentes y ya no había ninguna esperanza de paz. La guerra era inevitable y principios militares categóricos dictaban un rápido ataque. Como uno de los 2 ayudantes superiores del general, Williams se había visto obligado a coincidir con los otros. No existía otra alternativa. El desacuerdo habría traído aparejado el fin de su carrera. Además,
No había podido disuadir a los demás aunque lo hiciera. Además, no había podido disuadir a los demás aunque lo hubiese deseado. La ofensiva se habría llevado a cabo tal vez la última batalla importante en la guerra contra los nativos. Una centinela los interrumpió con una comunicación para el general. Una espía quería ver de inmediato al comandante. Mirando a través de la cortina de la carpa, Williams había visto la desesperación en los ojos de la frágil mujer. Unos 30 años, blanca, y más tarde descubriría que era la hija de un misionero que traía el mensaje de una nueva posible iniciativa de paz entre los nativos de esa tierra. Un llamado que ella misma había negociado, corriendo un gran riesgo. Mas el general se negó a verla y permaneció en la carpa mientras ella le gritaba, hasta que al fin ordenó que la sacaran ya del campamento, apuntándola sin conocer el contenido de su mensaje. Silencio. Sabía que su comandante estaba muy presionado, pues ya había prometido que la región se abriría a la expansión económica. La guerra era necesaria si se quería concretar la visión de los agentes del poder y sus aliados políticos. No bastante en dejar a los colonizadores y a los indios para que crearan su propia cultura fronteriza. No, en su opinión el futuro debía moldearse, manipularse y controlarse para favorecer los intereses de los que hacían el mundo seguro y abundante. Era demasiado aterrador y a la vez irresponsable dejar que decidieran los humildes. Williams sabía que la guerra complacería a los magnates del ferrocarril y el carbón, así como a los interesados recién surgidos del petróleo, y naturalmente aseguraría también su futuro personal. Lo único que debía hacer era mantener la boca cerrada y seguir el juego. Y lo haría bajo una protesta silenciosa, a diferencia del otro ayudante del general. Recordó haber mirado a su colega, un hombre pequeño, que rengueaba un poco. Nadie sabía por qué rengueaba, no tenía nada en la pierna. Era incondicional y sabía que planeaban los carteles secretos y les encantaban, los admiraban, querían ser parte de ellos. Pero había algo más. Este hombre, al igual que el general y los demás controladores, tenían miedo a los americanos nativos y querían sacárselos del medio. No solo debido a su ferocidad en la guerra o a la fuerza de su número, ni siquiera debido a su desconocimiento de la economía industrial en expansión que estaba destinada a invadir sus tierras. Temían a los nativos debido a algo mucho más profundo, una idea aterradora y transformadora, conocida en su totalidad por alguno de esos ancianos, pero que envolvía toda su cultura y exigía que los controladores cambiaran, que recordaran otra visión. Williams había descubierto que la misionera había convencido a los grandes jefes hechiceros de que se les reunieran en un último intento para coincidir en este conocimiento y hallar las palabras para compartirlo. Una última posibilidad de explicarse para establecer su valor frente a un mundo que se volvía con rapidez contra ellos. William lo sabía en lo profundo de sí mismo, que tendrían que haber escuchado a esta mujer, pero en definitiva permaneció callado, y con un gesto rápido el general descartó la posibilidad de reconciliación y ordenó que comenzara la batalla. Mientras observábamos, el recuerdo de William se trasladó a una garganta situada en los bosques, escenario de la futura batalla. La caballería apareció sobre un peñasco en un asalto sorpresivo. Los americanos nativos se defendieron tendiendo una emboscada a la caballería desde los riscos de ambos lados. A poca distancia de allí, un hombre robusto y una mujer estaban agazapados entre las rocas. El hombre era un joven académico, una especie de bebedor, aterrado por hallarse tan cerca de esta batalla. Estaba mal, todo estaba mal. Su interés era económico, él no tenía nada que ver con la violencia. Estaba mal. Su interés era económico, él no tenía nada que ver con la violencia. Había llegado allí convencido de que el hombre blanco y el indio no tenían por qué vivir en conflicto, de que el creciente auge económico de la región podría adaptarse, evolucionar e integrarse de manera de incluir a ambas culturas. La mujer que se encontraba a su lado en las rocas era la joven misionera que había visto antes en la carpa militar.
En ese momento se sentía abandonada, traicionada. Sabía que su esfuerzo podría haber dado algo de resultado si los que ocupaban el poder hubieran escuchado lo que era posible. Pero estaba decidida a no darse por vencida, no hasta por fin a la violencia. Decía sin cesar: puede remediarse, puede remediarse, puede remediarse. Y de pronto, en la pendiente que había detrás de ellos, 2 hombres de la caballería lanzaron sobre el jefe nativo solo, y me esforcé por ver quién era hasta que reconocí al hombre como el jefe enojado que se había mostrado tras verme con las ideas de la mujer blanca. Mientras observaba, se volvió con rapidez y arrojó una flecha del pecho de uno de los perseguidores, y el otro soldado saltó de su caballo y cayó sobre él. Los dos lucharon con furia hasta que al fin el cuchillo del soldado se hundió en la garganta del hombre más oscuro, y la sangre regó el suelo desgarrado. Al ver los hechos, el economista aterrado instó a la mujer a correr, pero ella le hizo señas de que no se movería y mantendría la calma. Por primera vez, Williams vio a un viejo hechicero al lado de un árbol situado junto a ellos, y su forma por momentos era más definida y por momentos se salía de foco. En ese instante, otro soldado de la caballería escapó y escaló el peñasco, y se apostó por encima. Las desgarraron tanto al hombre como a la mujer. Con una sonrisa, el indígena mantuvo su actitud desafiante y fue asimismo destruido. En ese momento el foco de Williams pasó a ser una colina que dominaba toda la escena. Otro individuo observaba allí la batalla. Estaba vestido con calzones de antes y llevaba una mula de carga, un hombre de montaña. Volvió la espalda a la batalla y bajó por la colina a la dirección opuesta, y dejó atrás la laguna y las cascadas y se perdió de vista. Me quedé helado. La batalla se desarrollaba precisamente en el valle, justo al sur de las cascadas. Cuando mi intención volvió a Williams, este revivía el horror del odio y del derramamiento de sangre. Sabía que el hecho de no actuar durante las guerras contra los americanos nativos había cimentado las condiciones y la esperanza de su vida más reciente, y Williams supo que debía primero recordar y luego ayudar a su amigo más joven a despertar. Los vio parados juntos en una colina debatiendo el proceso. Se suponía que debían encontrar a otros 5 en el valle, formando un grupo de 7. El grupo reunido debía contribuir a disipar el miedo. La idea pareció sumergirlo en una reflexión más profunda. El miedo había sido el gran enemigo a lo largo de la tortuosa historia de la humanidad, y al parecer él sabía que la cultura humana actual estaba polarizándose, dando a los controladores de este tiempo histórico una última oportunidad de capturar el poder, de explotar las nuevas tecnologías para sus propios fines. Se estremeció con angustia, tomó conciencia de lo importantísimo que era su gran grupo y que este grupo se reuniera aunque él no pudiera estar. La historia estaba destinada a este grupo se reuniera aunque él no pudiera estar. La historia estaba destinada a estos grupos y solo se formaba un número suficiente de ellos, y solo si un número suficiente de ellos entendía el miedo, dicha polarización podría conjurarse y los experimentos en el valle terminarían. Muy despacio tomé conciencia de que me hallaba otra vez en el lugar de la luz blanca y suave, y las visiones de Williams ya habían terminado, y tanto él como los demás y las demás entidades se habían desvanecido. Después experimenté un veloz movimiento de retroceso que me dejó mareado y distraído, y vi que Will estaba a mi derecha, y le pregunté: ¿qué pasó? ¿A dónde fue? No sé, me respondió. ¿Qué le estaba pasando? Pregunté. Experimentaba una revisión de la vida y asentí con un movimiento de la cabeza. ¿Sabes qué es exactamente? Una revisión de la vida y asentí con un movimiento de la cabeza. ¿Sabes qué es exactamente? Sí, le respondí. Sé que las personas que han tenido experiencias de vida después de la muerte cuentan muchas veces que toda su existencia se despliega ante sus ojos. ¿A eso te refieres? Y Will me miró pensativo. Sí, pero la conciencia ampliada de este proceso de revisión está teniendo un gran impacto en la cultura humana.
es otra parte de la perspectiva superior que da el conocimiento de la otra vida. Miles de personas han tenido experiencias de vida después de la muerte y sus historias se relatan y comentan. La realidad de la revisión de la vida está volviéndose parte de nuestra realidad cultural. Sabemos que después de la muerte debemos volver a mirar nuestras vidas y que vamos a sufrir por cada oportunidad perdida, por cada circunstancia en la que no actuamos. Este conocimiento es en la que no actuamos. Este conocimiento está reafirmando la determinación de respetar todas las imágenes intuitivas que vienen a nuestra mente y mantenerlas firmemente en la conciencia. Estamos viviendo la vida de una manera más deliberada. No queremos perder ni un solo hecho importante. No queremos sufrir el dolor de mirar para atrás, más adelante, y damos cuenta de que estuvimos mal, de que no teníamos las decisiones correctas, ni que actuábamos de la manera adecuada. De pronto Will hizo una pausa e irguió la cabeza como si oyera algo, y al instante sentí otra sacudida en mi plexo solar y volví a oír el sonido inarticulado. El sonido se desvaneció al poco tiempo. Will miraba alrededor. El medio blanco sólido era atravesado por heces interminantes de un gris apagado. No sé qué pasa, pero está afectando también esta. Mientras esperábamos, los haces grises disminuyeron en forma gradual y se restableció el fondo blanco sólido. Y él me dijo: recuerda la advertencia acerca de la nueva tecnología de la novena revelación, y lo que Williams dijo también sobre los atomizadores que tratan de controlar dicha tecnología. Y pregunté: ese grupo de 7 que viene, y esas visiones que William tenía de este valle en el siglo XIX. Will, yo también las tuve. ¿Qué crees que significan? Y la expresión de Will se volvió más grave. Creo que es lo que se supone que debemos ver. Y creo que tú formas parte de este grupo. De pronto el sonido inarticulado empezó a aumentar cada vez más otra vez. Y William dijo que primero deberíamos entender ese miedo para poder contribuir a disiparlo. Eso es, tenemos que encontrar la manera de comprender ese miedo. Will acababa apenas de terminar su idea cuando un sonido estrenuoso irrumpió en mi cuerpo y me impulsó hacia atrás, con la cara distorsionada y fuera de foco. Will quiso asistirme y yo traté de aferrarme a su brazo, pero de repente se había ido y yo caía en un vacío hacia abajo fuera de control, en medio de un paisaje de colores.
Oh.